Gracias, Jesús. Dando la oportunidad a que los hermanos se vayan conectando en la preciosa tarde de hoy. Agradecemos a cada uno de los hermanos de la Iglesia del Dios Altísimo Restaurando al Caído que en esta noche se conectan con nosotros a través de Facebook Live. Damos gloria al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos concede nuevamente de estar unidos y compartiendo así la palabra del Señor. Amén. Damos gracias al Señor. Bendecimos en el nombre del Señor a cada hermano, cada amigo que en esta tarde se une a nosotros en esta edición nueva que tenemos en esta semana, un martes glorioso, un martes de bendición, donde sabemos que después de un día, algunos de trabajo, otros pues de estar en su hogar, en este tiempo pues de cuarentena, pues nos toca este momento de refrigerio para poder compartir la palabra del Señor, que es tan importante en nuestras vidas. Es la que nos sostiene, es la que nos lleva, la que nos guía, la que nos educa, la que nos mantiene de pie. La palabra del Señor es tan y tan importante en nuestras vidas que la palabra debe ser parte de nuestro diario vivir, de nuestros pensamientos, de nuestras meditaciones, porque ella es la vida, ella es la voz de Dios aquí en la tierra. La palabra del Señor, la Biblia, es la voz de Dios aquí en la tierra. Por eso es que debemos de leerla para que Dios hable con nosotros cada día y Dios nos deje saber cuáles son sus propósitos con nosotros. Bien, en esta noche le invito a los hermanos de la Iglesia del Dios Altísimo Restaurando al Caído a que se pongan en comunión con el Señor para así hacer una oración especial para que el Señor se glorifique en esta intervención que tendremos en el día de hoy en la palabra del Señor. Vamos a estar dando un paseo, diríamos yo, por el capítulo 4 del libro de Filipenses. Un libro muy, podríamos decir, un capítulo muy citado por nosotros la iglesia y que lo usamos como uno de los libros y textos, temas que tiene la iglesia, que todo el mundo lo cita y todo el mundo lo habla y lo hemos cogido como si fuera el eslogan de nosotros los creyentes: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que una vez dije Filipenses 4, ya todo el mundo pensó Filipenses 4:13, todo el mundo lo asocia, pero más allá de memorizarse dónde está el verso bíblico, vamos a hacer un análisis, pequeño análisis del por qué el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vamos a inclinar los rostros, los hermanos, y vamos a hacer una oración especial por el comienzo para que Dios sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia dándote gracias. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que nos concedes en esta tarde de poder venir ante tu presencia, sobre todo en oración y sobre todo, aunque a la distancia, poder estar unidos por este medio, la iglesia, para compartir en esta noche, Padre amado, este alimento espiritual que tú has proveído para cada uno de nosotros. Pidiéndote, Dios del cielo, que tú nos ministres a través, Padre amado, Señor, de esta intervención o esta programación, como podríamos decir, Señor, para que tú te glorifiques, nos ministres, traigas aliento de vida a nosotros, traigas convicción, contestes preguntas sobre todas las cosas y que tu gloria se manifieste no solamente aquí, sino allende los mares. Sabemos que hay personas que se han conectado con nosotros aún fuera de aquí del estado de Massachusetts y que han sido bendecidas, Padre amado, Señor, por la programación de nuestra iglesia.
Te pedimos, Dios del cielo, que tú sigas usando a cada uno de los hermanos, a cada uno de aquellos, Padre, que han sido señalados, Padre amado, y para ministrar tu palabra a través de estos medios. Glorifícate en cada uno de ellos, veles inquietando, y que esta experiencia sea una motivación, Padre, para ellos profundizar, para ellos meterse más en tu palabra y poder alcanzar el propósito que tú tienes con ellos. Padre, yo te lo pido y te pido que tú te glorifiques en esta programación, que quites todo pensamiento negativo, que quites todo aquello que estorbe, que nos pueda estar en comunión, que podamos estar en comunión unos con los otros, Padre amado, en un solo sentir, para que esta palabra fluya y llegue a los corazones. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Hermano, Dios les bendiga nuevamente, pues a nombre de nuestro pastor Juan Núñez y la pastora Ciola Núñez, queremos darle un saludo a cada uno de los hermanos que se han conectado. Estamos aquí diciéndole, pastor, deseamos que esté sentadito viendo la programación, gozándose en el Señor. A la pastora también, le decimos a nuestra pastora que le haga un sancochito bueno ahí a nuestro pastor, para que nuestro pastor pues coja fuerza para cuando vuelva de nuevo a abrirse el templo, si así el Señor lo dispone, que venga el siervo de Jehová con nueva fuerza. Damos gloria y honra al Señor. Bendecimos a nuestro pastor también, el pastor Pablo García, y a su esposa, a su familia también en una forma especial, al pastor Agustín Serrano y a su esposa, y a cada uno de los ministros y pastores que se conectan aquí con nosotros, y aquellos que son parte de nuestra, de nuestra familia, que es la familia del Señor, no importando la denominación, no importando la iglesia que pastoreen. Sabemos que somos un mismo cuerpo en Cristo Jesús. A Él servimos y a Él buscamos y trabajamos con un mismo propósito y un mismo sentir. Bien, hermanos, antes de comenzar, quisiera decirle que a veces nosotros creemos que esta forma así virtual de llevar programación a veces no funciona. Pero quiero decirle algo, que a veces Dios permite las cosas para dejarnos saber a nosotros cuáles son las herramientas que puede tener la iglesia para poder alcanzar tantas y tantas vidas. Y usando la tecnología en una forma adecuada, yo creo que nosotros podemos lograr mucho en el Señor, usándola para el propósito divino y para glorificar el nombre del Señor. En el programa pasado que tuvimos, estuve todo el día pensando y meditando en qué podía traer para esa noche y en qué podía yo traer para que los hermanos fueran edificados. Y ya casi al momento final, Dios me llevó a la palabra que traímos la semana pasada, y comenzamos a dar unas ciertas explicaciones de unos puntos doctrinales y puntos, pues, podríamos decir, bíblicos. Y quiero decirle que luego recibí noticias que el sobrino del hermano Alejandro estaba en línea, y exactamente todo lo que el Señor puso en nuestros labios fue contestando una por una las preguntas que tenía este muchacho en su corazón. Y Dios fue trabajando una por una las preguntas, de tal modo que él tenía una confusión acerca de ciertos puntos doctrinales, y Dios se los aclaró usando la palabra del Señor. Acuérdese de algo, hermano, yo siempre he dicho que nosotros somos siervos, inútiles, a quien Dios usa con el propósito de bendecir a otros. Así que solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Este joven fue ministrado por la palabra en una forma poderosa. Posteriormente dio el paso de fe, y el hermano Alejandro y la hermana Loidas le presentaron el plan de salvación usando las herramientas que Dios venía usando, que nos usó a cada uno de nosotros, otros predicadores de nuestra iglesia, para aclararle puntos a este muchacho, y aceptó a Cristo como Salvador. Eso es grande, porque sabemos entonces que la palabra del Señor no se está quedando aquí, ni que estamos tirando golpes al aire, sino que la palabra del Señor está llegando a los corazones y está llegando a las vidas. Y eso es algo glorioso. Eso nos anima y nos da fuerzas para seguir trabajando para el Señor y predicando la palabra, sabiendo que hay gente
que tienen muchísimas preguntas en este, como diríamos yo, en este laberinto del Evangelio que en estos últimos días se ha levantado, donde escuchamos tantas y tantas cosas. Debe de haber siempre alguien que esté a la vanguardia, llevando la palabra del Señor y explicándola como es, porque cuando usted habla la palabra del Señor tal y como es, la palabra, dice ella, que jamás torna atrás vacía, sino que causa el efecto para lo cual fue enviada. Ese es el propósito de nosotros, hablar lo que Dios hace, hablar lo que Cristo hace, enseñar a la gente quién es Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios perdona, cómo Dios restaura, cómo Dios transforma al hombre, y de resto se encarga el Espíritu Santo. Así que nosotros hablemos palabra, y al hablar palabra entenderemos que la palabra causará el efecto necesario. Así que damos gloria a Dios, un testimonio grande que tenemos de una vida que fue salva para el Señor a través de este programa, y damos gloria al Señor porque entonces nos quiere decir, hermano, que la programación de la iglesia del Dios Altísimo Restaurando al Caído está causando un efecto positivo a todo aquel que le escuche. Vi al pastor Pablo por ahí en línea. Pastor, Dios le bendiga, le extrañamos mucho, sabe que aquí tiene una iglesia que le ama y estamos aquí orando por usted para que Dios lo siga bendiciendo en una forma especial. Amén. Damos gloria y honra al Señor. Hermanos, quiero decirles que a los amigos que nos están, si hay amigos que nos están sintonizando, esta es la iglesia del Dios Altísimo Restaurando al Caído, pastoreada por el pastor Juan Núñez y Ciola Núñez. El número de teléfono de nuestro pastor es el 774-712-7553. Alguna persona que tenga una necesidad, que necesita que se le ministre, o alguna persona que quiera tener información para más adelante, cuando el Señor lo permita, si es la voluntad de Dios y nuestra iglesia se abre, sabe que las puertas de nuestra iglesia están abiertas para recibir a todo aquel que quiera buscar del Señor, siempre y cuando venga por el orden que debe de ser, porque sabemos que en nuestra iglesia y nuestro pastor somos personas que trabajamos en orden y de acuerdo a, como decir, en paz y en tranquilidad y alineado con los demás, con el propósito de no causar ninguna incomodidad ni ninguna inconveniencia dentro del ministerio ni dentro de las iglesias, siempre con el propósito de agradar a Dios y que el nombre del Señor sea glorificado. Así que sepan los amigos que el número de teléfono, vuelvo y lo repito, es el 774-712-7553. Mi número de teléfono personal es el 781-510-9150. Ahí pueden llamar y recibirán información o, como dije anteriormente, el número que empieza con el 774 es el de nuestro pastor, que él pues podrá estar dándole una información más fiel acerca de la iglesia. Así que damos gloria y honra al Señor. Bendecimos a la familia pastoral, a todos los hermanos de la iglesia. Bendecimos al coordinador de este programa, Nelson Núñez. Nelson, Dios te bendiga. Excelente trabajo. El hermano Nelson es hijo de nuestro pastor y es un joven que se ha destacado y ha entregado su vida al Señor y al servicio de la obra del Señor, al igual que sus hijos, los hijos de nuestro hermano pastor. Son muchachos que están entregados a la obra y así ayudan y ministran dentro de la obra del Señor. Francisco, Dios te bendiga. También ese es el músico de nuestra iglesia, a quien también pues le damos gracias por bendecirnos en la forma en que nos bendice, dejándose usar para la gloria y honra del Señor en la música. Bendecimos a nuestro hermano Dalín Torres, el evangelista de nuestra iglesia y tesorero de nuestra iglesia. Lo bendecimos en el nombre del Señor también y lo saludamos, y a cada uno de los hermanos que componen los diferentes lideratos de la iglesia los bendecimos en el Señor y damos gloria y honra al Señor. Amén, hermanos. En esta tarde quisiera compartir con ustedes un verso bíblico, como le dije anteriormente, que muchas personas han leído. Si yo le digo, como le dije al principio, si abrimos el libro de Filipenses 4, yo quiero que usted medite y vea cuál es la cita bíblica que inmediatamente le viene a la cabeza a nosotros los creyentes. Cuando decimos Filipenses 4, inmediatamente llega a nosotros el otro número que es el 13, Filipenses 4:13. Y como dice ese versículo bíblico,
Si hay algún hermano, dígalo ahí en voz alta. Aunque estamos a la distancia, yo no le puedo escuchar, pero el verso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Es un verso muy bonito. Pero yo quiero invitarle a usted a que abramos la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4. Búsquela por ahí. Le voy a dar oportunidad a los hermanos que abran la Biblia y lo busquen conmigo, porque vamos a leer algunos versos desde el verso 1 en adelante, para así pues traer un pensamiento y tocar algunos puntos de este capítulo del libro de Filipenses. Porque hermanos, una cosa es usted leer un capítulo o leer un versículo y dentro de un versículo usted trae un montón de ideas que le vengan a la cabeza. La gente acostumbran a hacer eso y tratan de aplicar eso como si fuera una línea bíblica. Y yo creo que para uno poder entender la escritura, debe de uno comenzar desde el principio del capítulo y luego terminarlo para uno entender el propósito por el cual se escribe y a quién se le escribe y qué era lo que estaba sucediendo. Es muy importante de que nosotros como creyentes aprendamos eso y no, como digo, creamos que simplemente por leer un versículo y luego comenzar a tener ideas y tratar de plasmarlas como si fueran ideas de enseñanza, es conveniente. En algunos casos se podría hacer, pero yo creo que es más conveniente que nosotros leamos el capítulo completo para entonces nosotros saber cuál es el propósito del capítulo. Aunque ahora no lo vamos a leer completo, vamos a leer algunos versos, pero los hermanos ahí en la casa, yo quisiera que usted luego se sentara y comenzara a leer el capítulo 4 de Filipenses desde una forma objetiva, desde una forma analítica, donde usted lo lea con una mentalidad abierta, poniéndose desde una perspectiva y pensando por qué Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la pregunta clave que usted tiene que hacerse en este capítulo. ¿Por qué Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué lo dijo? Bien, hermano, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice desde el primer versículo en adelante, dice, así hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Perdón hermano, dice, ruego Ebodias y Asíntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, como Clemente, también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En el verso 6 dice, por nada estéis afanosos, sino seis conocidas vuestras participación delante de Dios y toda oración y ruego con acción de gracias. Eso dice el verso 6. El verso 11, porque voy brincando para no leer mucho, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así como para estar saciado como para tener hambre. Bien, hermano, el libro de Filipenses fue escrito para la gente de Filipo, pero fue escrito también para la persona que estaba a cargo de esa obra, que se llamaba Epafrodito. Pablo le manda a la iglesia de Filipenses una carta, y en esta carta, que es una carta bien corta, solamente de 4 capítulos, pero especialmente en el capítulo 4, fue escrita a la gente de Filipo entre el año 54 y 61 después de Cristo,
con el propósito de agradecer, y no solamente de agradecer, sino reconocer y exhortar a la iglesia, que la iglesia permaneciera en unión, que la iglesia permaneciera en el amor y sobre todo que cesaran un poco las discordias que habían dentro de la iglesia acerca de algunos maestros o profesores que habían dentro de la iglesia, lo cual Pablo tuvo que señalarlo, señaló en una forma rápida, pero fue una forma donde lo deja ver bien claro en el capítulo 2, donde dice: ruego que Evodias y Síntique sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, señala este versículo que dentro de estas dos personas habían ciertos roces o habían ciertos choques, pero Pablo le está exhortando a que estuvieran dentro del mismo sentir, dentro del mismo propósito. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando llegan los problemas y las situaciones dentro de la iglesia, hermano, a veces las opiniones se dividen. Y cuando las opiniones se dividen, los seres humanos tenemos tendencia a reclamar para nosotros que tenemos la razón. Pero en ese momento yo creo que Pablo lo que le está diciendo a ellos, en otras palabras, que estén en el mismo sentir, que se pongan de acuerdo y que se sienten y hablen y discutan y se pongan de acuerdo en lo que van a ofrecer o en lo que van a dar o lo que van a enseñar o en cómo se van a tratar, para que así la iglesia pudiera funcionar. La iglesia de Filipo, Pablo le da una exhortación en este capítulo donde lo está llamando a la humildad. ¿Por qué lo está llamando a la humildad? Porque Pablo sabía que aunque era una iglesia muy buena, era una iglesia humilde, era una iglesia que estaba bien cimentada. Esta iglesia se cree que fue fundada creo que fue en el segundo viaje o en el primer viaje que el apóstol Pablo hizo como misionero. Y pues Pablo sabía que era una iglesia que ya estaba bastante desarrollada. No solamente lo llama a la humildad, sino que lo llama al gozo y lo llama a la unidad. Hay algo que como nosotros los creyentes tenemos que tener bien claro, y es que cuando se tiene humildad y se tiene gozo, la iglesia se mantiene unida. ¿Por qué la iglesia se tiene que mantener unida? Porque hay momentos en crisis, hay momentos donde las cosas no funcionan como nosotros queremos o creemos, y a veces pues nosotros tratamos de buscar la forma de cómo nosotros hacer las cosas sin darnos de cuenta de que nosotros somos un cuerpo, de que nosotros somos una unidad en Cristo y que trabajamos en un solo propósito, en una sola dirección, con el propósito de hacer la voluntad de Dios y para que Dios se glorifique en nuestras vidas, no para nosotros, que nos glorifiquen a nosotros, que la gente nos den a nosotros la gloria o que la gente nos den a nosotros el lugar porque nosotros queremos que se nos dé el reconocimiento. No, hay que ser humilde. La humildad no es simplemente, amado hermano, usted dejarse coger de tonto por todo aquel que quiere cogerlo de tonto. No, la humildad no es eso. La humildad es dar respeto, la humildad es respetar y la humildad es saber cómo conducirse sin uno ser una persona prepotente, sin uno ser una persona arrogante, sin uno ser una persona pretender, mejor dicho, que se la sabe toda, sino que ser una persona que aprenda a escuchar, una persona que aprenda cuál es el momento donde debe de hablar, una persona que sea comedida en sus comentarios, etcétera, etcétera. El gozo, hermano, es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente en nuestras vidas. La gente cuando le llaman gozo, piensan que es siempre estar riéndose, piensan que siempre es estar en una alegría o en una fiesta. Gozo es algo más profundo que eso. El gozo produce paz. El gozo produce contentamiento, el gozo produce seguridad, el gozo produce en nuestra vida que estemos seguros y que sintamos a Dios en nuestra vida de una forma diferente, que seamos personas que estemos siempre a la disposición de hacer la voluntad de Dios, sabiendo que nuestra recompensa no está aquí en la tierra, sino que nuestra recompensa está ¿dónde? En los cielos, donde Dios nos compensará a nosotros con galardones y con vida eterna. Allá no van a haber ni billetes de 100, ni van a haber billetes de a 20, ni van a haber diamantes, ni le van a entregar a usted relojes caros, ni le van a entregar a usted ninguna propiedad, como decir, sino que, como decir, de mucho valor, donde usted pueda deleitarse
sino que el deleite de nosotros va a ser en lo que Dios nos va a dar como un cielo nuevo, tierra nueva, calles de oro, mar de cristal. En eso tenemos que estar. La unidad en la iglesia debe de ser algo, porque el hecho de unidad no es que nosotros tenemos que estar, como decir, pegados unos a los otros. Unidad significa respeto. Unidad significa caminar hacia la misma dirección. Unidad significa trabajar en base al mismo propósito, usando las herramientas que yo tengo como ser humano y las habilidades que yo tengo como ser humano para adaptarlas a sus ideas, para adaptarlas a las ideas del ministerio pastoral, para adaptarlas a las ideas del ministerio o de la visión que tenga el pastor, con el propósito de que mis habilidades puedan aportar al ministerio de la iglesia, donde la iglesia sea bendecida y que caminemos en una sola dirección y que haya orden. Eso se llama unidad, y ese es el propósito que el apóstol Pablo quiere con la iglesia. En el verso 6 él le dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, por nada estéis afanosos. Hermano, hay que ser honestos. En estos días que estamos viviendo, el afán ha copado la iglesia. El deseo de adquirir ha copado la iglesia. El deseo de estabilidad económica ha copado la iglesia. Y es bueno, de cierto modo, porque es bueno que usted prospere y que usted sea grande en ese sentido y que usted tenga sus cosas. Pero Pablo le dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nuestras súplicas. La prosperidad del hombre llega cuando el hombre se humilla. La prosperidad del hombre llega cuando el hombre le entrega lo que tiene a Dios y sus cargas las pone delante del Señor. Por eso dice: por nada estéis afanosos. Hermano, voy a hacer un paro aquí en esta porción bíblica, porque dice: por nada estéis afanosos. Alguien dirá: bueno, pastor, lo que estamos viviendo, porque el afán es algo que nosotros queremos conquistar, de algo que queremos tener. Nosotros como iglesia hoy podríamos tener el afán de que se abra el templo. Y usted dice: no hay nada malo en ello, no hay nada malo, hermano, pero no hay forma de que nosotros como seres humanos podamos hacer algo para lograr que nuestro templo se abra. Tenemos que esperar, y en el momento que estamos esperando, entonces nuestras rodillas, nuestra oración, nuestra súplica debe estar delante de Dios en todo momento, con ruego y acción de gracias. Hay que dar gracias por todo lo que le sucede a la iglesia. Hay que dar gracias por los momentos difíciles. Hay que dar gracias por los momentos difíciles, por los momentos tristes, por los momentos de agonía. Hermano, hoy en día nosotros vemos como siempre le digo, y perdone la redundancia de ser tan redundante en cada programa, que cuando nos pasamos oyendo noticias y esperando que llegue un milagro, esperando que llegue el momento en que digan: ya se fue, ya pasó, está todo bien, todo volvió al orden, hermano, y nos da ansiedad. Entonces, a veces hay mucha gente que hoy en día han tomado las redes sociales y, hermano, perdonen que se lo diga, y lo digo con mucho respeto para los hombres y mujeres de Dios, pero hemos tomado las redes sociales para entonces nosotros proyectarnos como profetas, para proyectarnos como a la gente a quien Dios le habla, aquel a quien Dios le dijo lo que va a pasar, cómo va a pasar, etcétera, 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 hermano, y nos forman una mercocha porque aquel dice una cosa, aquel dice otra. Entonces no encontramos a quien creerle, porque aquel profetiza juicio, aquel profetiza que las cosas van a pasar, aquel profetiza una fecha donde va a pasar esto, donde va a pasar lo otro. Hermano, yo le digo a usted una cosa: el creyente no debe estar preguntándose o viendo qué es lo que va a pasar en tal mes o tal mes, porque en ciertas ocasiones los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron: maestro,
¿Y cómo es que nosotros vamos a ver esto que está aconteciendo y las sazones de los tiempos? ¿Cuándo va a acontecer? ¿A dónde va a acontecer? ¿Cómo va a acontecer? Jesús le dijo, a vosotros no os corresponde conocer las sazones de los tiempos, sino la voluntad de mi Padre. O sea, hermano, nosotros a veces queremos entender y queremos saber qué es lo que va a pasar. Entonces a veces cuando miramos y queremos saber el futuro, entonces aparece el profeta aquel y dice algo, porque el problema está en que todo el mundo hoy ha profetizado. Hermano, hay muchos de ellos que lamentable y tristemente han quedado en vergüenza, porque han puesto fechas, han puesto días o han dicho que esto va a pasar. Hermano, hay muchas cosas que yo podría declararme profeta y decirlas porque dentro de la escritura están y yo podría decirlas, hermano, y se podrían cumplir mañana o se podrían cumplir pasado mañana, etcétera, etcétera, o dentro de 20 años y podrán decir, era profeta o algo así por el estilo. No, hermano, es que si la Biblia nos habló a nosotros en el libro de Mateo de que todas estas cosas van a acontecer, pues es muy fácil yo pararme en un altar y comenzar ahora en este tiempo a comenzar a profetizar juicio, a comenzar a profetizar negatividad y a comenzar a profetizar de todas las cosas que van a pasar sobre la tierra, hermano, cuando la iglesia debe de estar orando. La iglesia debe de estar contenta. Y usted dice, pastor, pero contenta por todo lo que está aconteciendo. Bueno, la Biblia dice que cuando estas cosas acontezcan, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, nosotros hemos trabajado por muchos años, hemos servido a Dios por muchos años por la salvación de nuestra alma, hemos hecho sacrificios para alcanzar el favor de Dios en nuestra vida, y se está acercando el momento de la recompensa de la iglesia, donde la iglesia se ha de levantar y se ha de ir al cielo con su creador. Entonces, ¿cuál debe de ser el ambiente de la iglesia? La iglesia debe de estar lista, la iglesia debe de estar preparada, la iglesia debe estar a la expectativa. No por lo que diga el hombre, sino por lo que viene de parte de Dios como bendición para la iglesia. Pero hermano, este sensacionalismo que se ha levantado hoy en día, donde todo el mundo tiene una palabra, donde todo el mundo Dios le habla. Hay gente que han tomado como si fueran los únicos profetas a quien Dios le habla. Y yo digo entonces, ¿a quién yo voy a escuchar? ¿A quién? ¿Quién es el verdadero? Pues hermano, la Biblia es clara. Hermano, la Biblia dice que la profecía aumentaría, pero no en una forma positiva. Hermano, entonces hoy en día hay profetas en todos lados. Hoy en día la profecía supera la palabra. Hoy en día la profecía va por encima de la Biblia. Hoy en día los seres humanos no leen la Biblia, pero creen a todo aquel que habla y dice, Jehová me dijo, Dios habló conmigo. Entonces yo digo, hermano, si yo soy hijo de Dios y usted es hijo de Dios, ¿por qué Dios no habla conmigo? ¿O es que acaso Dios tiene favoritismo? La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene nenes lindos. Dios no tiene gente especiales donde donde Dios le va a decir, mira, este es el vaso mío escogido para este momento. Y la gente lo pone, no, pero que en el Antiguo Testamento Dios tenía a sus profetas. Hermano, dentro del Antiguo Testamento fue el periodo de la ley. Nosotros estamos en el periodo de la gracia, donde estamos en el nuevo nacimiento. Cuando hablo de nuevo nacimiento, Dios estableció un nuevo pacto, donde Dios a nosotros nos dio la potestad de ser llamado que sacerdote, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Yo tengo también un llamado sacerdotal. Usted tiene un llamado sacerdotal. En aquel entonces Dios trataba con el pueblo a través del profeta, porque en aquel entonces el Espíritu Santo no moraba dentro del ser humano, sino que venía sobre el profeta. Pero una vez el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés y el templo del velo se rasga, dando a entender de que Dios le daba al hombre el libre acceso a través de Cristo para orar a su Padre y para ir directamente ante Dios sin intermediario. Hermano, se rompió eso de lo que nosotros creíamos como el nene lindo de Jehová. El profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Samuel fueron hombres que escogidos por
por Dios para profetizar al pueblo de Israel y para guiar al pueblo de Israel. Pero ahora nosotros tenemos lo que se llama Espíritu Santo, que es aquel que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. No es que yo no crea en las profecías, no es que yo no crea en los profetas. Yo creo en un Dios que habla a través de la Escritura, porque la Biblia va por encima del profeta, la Biblia va por encima de la profecía, y como la Biblia va por encima de la profecía y del profeta, yo me apego a la Biblia. ¿Y qué me dice la Biblia? La Biblia me dice que el Espíritu Santo me guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso, hermanos, tenemos que buscar más de Dios, tenemos que buscar más presencia de Dios, para que Dios nos dé lo que se llama discernimiento, para entender cuando una persona habla de parte de Dios y cuando una persona no habla de parte de Dios. Hay mucha confusión hoy en día en la iglesia. El apóstol Pablo estaba sumido dentro de esa problemática en todos los lugares donde iba. El apóstol Pablo fue perseguido, el apóstol Pablo fue señalado, el apóstol Pablo lo murmuraron, pero el apóstol Pablo no es que no era un profeta, sí, claro que sí, porque hablaba la palabra del Señor, pero era un maestro de la Escritura, era un hombre que andaba por la tierra llevando un mensaje de salvación y de restauración, era un hombre que estaba reconciliando a naciones y pueblos unos con los otros, dejando las culturas y las ideas religiosas hacia un lado y comenzando a enfocarse en el ministerio de Cristo sobre la faz de la tierra. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo: por nada estéis afanosos, que nuestra oración tiene que ser una oración diaria en decirle a Dios: guíame, Dios háblame, Dios trata conmigo. Pero hermano, otra cosa, ¿cómo Dios va a tratar conmigo y Dios me va a hablar si yo no soy conocedor de lo que Dios me dijo, que es la palabra? Entonces, ¿cómo yo voy a pasar juicio cuando Dios habla y cuando Dios no habla, si no entiendo cómo Dios habla y lo que Dios dice? Amén. Hermanos, la Biblia es clara. Y cuando hablamos del libro de Filipenses, capítulo 13, verso 4, capítulo 4 y verso 13, decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y usamos ese verso bíblico como si fuera una vara mágica, donde cuando lo citamos nos viene como que como decir, una inyección de fuerza, una inyección de fe, una inyección donde decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando leemos los versos anteriores, el apóstol Pablo dice que ¿qué? No digo, mire cómo dice el verso 11, no le digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que fuera mi situación. He aprendido a contentarme cual fuera mi situación. Óigame, eso es grande. Y dice: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. El apóstol Pablo, cuando dijo esa palabra anteriormente en el verso 11, el verso 12, esta iglesia de Filipo fue una iglesia que se destacó en un ministerio bonito. ¿Por qué se destacó en un ministerio bonito? Cuando el apóstol Pablo funda esta iglesia en el año 54-61, por ahí después de Cristo, el apóstol Pablo enseñó esta iglesia, y cuando el apóstol Pablo estuvo predicando el evangelio en lugares distantes, en lugares donde el apóstol tuvo que pasar hambre, tuvo que pasar frío, tuvo que pasar momentos de dificultad, esta iglesia le respondió enviándole ofrenda para sustentarlo, para que él tuviera que comer. Y esta iglesia fue la que dijo presente, a pesar de muchas iglesias que él había levantado, que eran iglesias pudientes, iglesias acomodadas, iglesias que tenían poder económico, no se acordaron de Pablo. Sin embargo, esta iglesia en Filipo fue una iglesia que se acordó del apóstol Pablo y le enviaba sus ofrendas y le enviaba para que él tuviera de comer. En cierta ocasión le enviaron una ofrenda con el pastor de la iglesia que se llamaba Epafrodito, y Pablo le mandó a darle gracias y decirle: porque vuestra ofrenda
fue como olor grato ante la presencia de Dios. Hermano, cuando una iglesia bendice a un hombre de Dios, cuando una iglesia reconoce el ministerio de un hombre de Dios, como era el apóstol Pablo, es una iglesia bendecida. Y no estoy hablando de economía ni estoy hablando de dinero, estoy hablando de lo que sucedió en el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: sé lo que está en pobreza, sé lo que está lleno y sé lo que es tener hambre. Ahora mi pregunta es, hoy en día yo llamo y pregunto, ¿dónde están esta clase de hombres que se han de levantar, que se debieran de levantar hoy en día? Donde, hermano, hombres que, como el apóstol Pablo, que lo dejó todo y comenzó a predicar el evangelio en momentos donde, hermano, la iglesia fue perseguida, en momentos donde no era aceptado el evangelio. El apóstol Pablo lo apedrearon, al apóstol Pablo le dieron palizas, el apóstol Pablo una víbora le mordió, el apóstol Pablo fue rechazado, el apóstol Pablo tuvo que enfrentar a los líderes religiosos más grandes que habían de aquel entonces para él poder llevar el evangelio de Jesucristo al extremo de que le costó la vida. Ahora mi pregunta hoy es, ¿estaremos nosotros dispuestos a pasar lo que pasó el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo simplemente le da un pincelazo en la escritura de la necesidad de lo que él pasó en su vida. Y no quiero decir con esto de que es que tenemos que vivir nosotros en una forma estrecha y como decir, y de escasez. Lo que estoy diciendo es que aquí hubo un hombre que por su ministerio sacrificó su salud, sacrificó su vida, sacrificó todo porque las almas fueran salvas. Lo que contradice y lo que me lleva a mí a pensar de que hoy en día, amado hermano, nosotros pensamos que el evangelio es algo donde yo con una palabra mágica o simplemente porque soy el hijo de Dios tengo que tenerlo todo y que Dios no me falta. El apóstol Pablo dijo: en todo y por todo he sido probado, en escasez. Es más, él dijo: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Espada, cuchillo, hambre, desnudez, peligro, persecución. Hermano, el apóstol Pablo señaló, y cuando él lo señala, es porque él tuvo bajo amenazas en su ministerio de esta índole. Entonces, después que señala todas esas cosas, entonces entramos a entender lo que nos dice el capítulo 13, que nosotros lo leemos, como decirle, es la bandera de muchos creyentes dentro del evangelio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted sabe que cuando Pablo dice esa expresión, Pablo no lo está diciendo en una forma de queja. Pablo lo está diciendo en una forma como de victoria, en una forma donde dice: no importa lo que venga, yo me voy a levantar y voy a seguir caminando en el evangelio. No importa lo que venga, yo voy a seguir predicando a Cristo. No importa lo que venga, yo voy a hacer la voluntad de Dios porque yo entiendo que yo me debo a Dios. Ahora, hermano, en este tiempo que nosotros estamos viviendo y lo que nos ha tocado vivir hoy a nosotros con esto del coronavirus, hermano, nosotros, pienso yo que habrá gente que se estará muriendo. Pienso yo que habrá gente que estarán, hermano, llorando o estarán en una depresión por todo lo que está aconteciendo. Hermano, es el momento donde usted tiene que decir, como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué digo esto? Porque, hermano, otra de las cosas que se están levantando hoy en día es que todo el mundo se levanta y ahora ora y declara y reclama sanidad y reclama salud. Y no es que seamos pesimistas ni negativos, son realidades de la vida, amado hermano, y realidades que están palpadas en la Biblia. Hermano, si en esta pandemia no mueren gente, pues entonces, hermano, no hubiéramos nacido, porque de algo tenemos que morir. No sé si usted me entiende. Entonces dicen: no, el Salmo 93 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de qué? Del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, dice, hay gente que se pegan del versículo, dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada.
y decimos en Cristo estamos seguros, esa enfermedad no me toca, cuando la Biblia dice nada tocará tu morada. Es el lugar donde tú vas a morar. Lo que Dios me garantiza en ese salmo es que mi salvación no me la toca nadie. Que mi morada no está aquí, que mi morada está en el cielo. Y como mi morada está en el cielo, es decir, que aunque la muerte llegue a mi vida, la muerte no tocará mi morada. Tocará mi cuerpo, tocará este estuche que yo tengo, pero mi morada no la va a tocar, porque el lugar donde yo voy a morar es un lugar de eternidad, es un lugar donde yo voy a estar para el resto por la eternidad y los siglos de los siglos. Entonces usamos ese verso y no lo aplicamos nada, ningún mal tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Y no vemos que es un salmo poético que se está parafraseando, diciéndonos una profecía grande donde nos está diciendo que en los cielos es nuestro lugar y es nuestra morada, amado hermano. Así que a veces nosotros usamos estos versos bíblicos, hermanos, y los usamos en una forma errada. Y a veces hasta nosotros los creyentes vamos a la casa y encontramos la Biblia abierta encima de una mesa en el Salmo 91 porque creemos que el Salmo 91 va a alejar los espíritus o que va a bendecir la casa. Hermano, déjese de esa bobería. Déjese de esa bobería. Amado hermano, si el Salmo está ahí, el Salmo no está aquí. Amado hermano, si la palabra de Dios yo no la tengo aquí, amado hermano, ¿cómo Dios va a hacer conmigo lo que Él quiere hacer? Pero a veces, hermano, tenemos esa ideología que porque somos creyentes y tenemos la Biblia o conocemos un verso o dos, estamos, hermano, nosotros nacimos con el propósito de estar la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra, que un peregrino es una persona que va de pasada, y cuando dice extranjero es porque no pertenecemos a esta tierra, porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermano, allí no vamos a tener que presentar documentos, allí no vamos a tener que presentar green card, allí no vamos a tener que pagar dinero para que nos den una ciudadanía y nos sellen un pasaporte. ¿Sabe por qué? Porque ya hubo uno que pagó el precio, hermano, y le puso el sello en la cruz del Calvario y nos puso el sello a nosotros como que somos propiedad de Él, y como somos propiedad de Él, donde Él está, nosotros tenemos que estar. Así que, hermano, nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues ha llegado el momento en que usted como creyente debe de pararse y comenzar a decir ahora, bueno, como Dios ha permitido que esto pase, pues entonces yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia nos dice a nosotros que Dios no pone carga sobre nosotros, la cual nosotros no podamos llevar. Entonces, si ese es el hecho, yo soy cristiano y soy apegado a la palabra y la Biblia dice que Él no pone carga sobre mí, la cual yo no sea capaz de llevar sobre mí, entonces usted como buen soldado se me aguanta ahí y comienza a orar y comienza a ayunar, y entendiendo que no importa lo que venga a su vida, usted tiene que pararse como un buen soldado y hacer la aclamación o la declaración que hizo el apóstol Pablo, donde dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que venga lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque mi fortaleza no depende de mí mismo, mi fortaleza depende de Él. Es cuando yo tengo una relación con Él, cuando yo tengo un trato con Dios, Dios me fortalece. Claro que sí, Dios me fortalece, pero yo tengo que estar claro dentro de mi mente y en mi corazón de que no importa lo que venga, yo le voy a ser fiel. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo, parafraseando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no importa lo que venga, quiero permanecer fiel para Él, porque Él es el único. Amén. Ahora, hermano, ¿pensará usted ahora de esa palabra lo mismo que usted ha pensado todo el tiempo? ¿O lo mirará usted desde otra perspectiva? Porque ese verso bíblico lo cantamos como un himno de victoria. Pero cuando vemos arriba, en la otra parte, lo que nos dice que el apóstol Pablo viene de unos momentos críticos, unos momentos de tragedia, unos momentos de persecución. Amado hermano, que cuando en los otros versos, en el verso 14 dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones.
Participar conmigo en mis tribulaciones. Mis tribulaciones, plural. Es decir, que no fue una tribulación, sino que fueron momentos críticos y difíciles, porque la palabra tribulación, cuando usted está atribulado, usted está llevado no solamente al quebrantamiento, sino que usted está a punto de quebrantarse y partirse. Y Pablo se mantuvo de pie, como un buen soldado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para que Dios me fortalezca, yo no puedo tener una vida fluctuante con Dios. Para que Dios me fortalezca, yo tengo que tener comunión con Dios. Para que Dios me fortalezca, yo tengo que tener armonía con Dios. Y nosotros vemos que tener una relación con Dios y una armonía con Dios no es, amado hermano, como hacía el publicano. Que el publicano se paraba en las esquinas y cuando se paraba a orar, oraba en voz alta para que la gente lo escuchara. Como cuando la Biblia nos dice la palabra del publicano y el pecador, que el pecador decía, sé propicio a mí, el publicano decía, yo no soy como este, yo doy mis ofrendas, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro, pero aquel decía, sé propicio a mí, pecador. Así es que se debe buscar la presencia de Dios, hermano, en humillación y escondidito, donde nadie te ve, porque cuando te ven, tú estás dando a entender lo que tú haces. Pero es mejor que te alabe el extranjero y no tu propia lengua. Es mejor que, como dice la Biblia, cuando vayas a hablar con tu Señor o vayas a tener una relación o una intimidad con tu Dios y entiendan lo que yo le digo, dice la Biblia, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora al Padre de las luces. Y el Padre de las luces que te oye en secreto te compensará en público. Esto no es cuestión de proyección, esto es cuestión de una sumisión a Dios, donde Dios en público me pondrá en alto. Por eso es que el apóstol Pablo tuvo tanto éxito en su ministerio, porque el apóstol Pablo era un hombre que estaba conectado con Dios. Así que, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es tremendo. Amén, hermano. Hermano, las tribulaciones del creyente o las luchas de nosotros los creyentes son la gasolina que nos alimenta para poder seguir adelante. En cierta ocasión yo hablaba con una persona y esa persona me dijo, ustedes entonces son masoquistas, porque a ustedes les gusta la prueba, a ustedes les gusta la lucha y les gusta la batalla. ¿Por qué vivir una vida en libertad? Y yo digo, no, es que el problema no está en vivir la vida en libertad, yo soy una persona libre. El problema está en que la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el enemigo no va a atacar a aquel que ya tiene sentadito en la falda diciéndote duérmete nene. El enemigo va a atacar a aquel a quien le está haciendo daño. Y ese es el problema. La gente no identifica eso. La gente lo ven como que viven una vida de victoria porque están, pero no tienen relación con Dios. Pero al tener relación con Dios, hermano, pues claro está que el enemigo no va a estar tranquilo, va a estar molesto con usted, va a tratar de hacerle la vida imposible. Y el apóstol Pablo en cierta ocasión dijo, esta leve tribulación que ha pasado sobre mí no es sino sinónimo de un paso, como decir, un paso eterno a la gloria. Eso es como un preámbulo para yo llegar a la gloria. Esta leve tribulación que yo estoy pasando, amado hermano, eso es como el paso para yo llegar a la gloria. Así que redunda en gracia, redunda en gloria, redunda en favor de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hermano, y lo único que el creyente resiste, que le hace presión y le hace pelea y trata de que el creyente caiga, se llama Satanás. Y a ese es el que hay que resistir. Pero nosotros, amado hermano, a veces vemos a Satanás en otros lugares y nunca lo vemos donde tenemos que verlo. Pero hermano, nosotros como creyentes debemos de pararnos como fiel soldado y comenzar a proclamar que todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. El apóstol Pablo dijo, derribado, pero no destruido. Hermano, aunque la gente te vean derribado y diga, hasta ahí llegó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estoy destruido, porque mientras Dios esté conmigo, yo soy más que vencedor. Aunque el ser humano te vea desde una perspectiva negativa y te vea acabado, usted es más que vencedor en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús lo llamó
de las tinieblas a la luz admirable. Dios sabe hasta dónde usted puede aguantar. Así que, hermano, abra los ojos. Hoy se están probando los verdaderos creyentes. Hoy se están probando lo que son verdaderamente la iglesia. Se acabaron las liturgias por este momento, se acabaron los brincos, se acabaron los saltos, se acabaron los profetas de altares, se acabaron los apóstoles de altares, se acabaron la gente a quien Dios los usa imponiendo manos y hablando tantas y tantas cosas. Ahora es que debemos de entender de que mi relación no depende de lo que un hombre me va a decir. Mi relación depende de lo que Dios trata conmigo en mi corazón. Porque, hermano, la convicción que yo tengo en la palabra es lo que me hace crecer. La convicción de lo que yo tengo en mi experiencia con Dios es lo que me hace crecer. No lo que un hombre venga impulsado por una emoción o por la proyección de que quiera llegar a ser alguien grande y me diga, mira esto, mira lo otro. No, amado hermano, déjeme decirle algo. Yo prefiero ir a las escrituras y que Dios me guíe en las escrituras. No digo con esto de que Dios no usa hombres. Sí, Dios los usa, pero hoy en día esto se ha vuelto un deporte evangélico. Yo le digo el deporte evangélico, donde los altares, hermanos, se han convertido en centros como supermercados donde se reparte a todo el mundo conforme a lo que quiere, pero lo que quiere Dios, ¿qué? Y lo que Dios quiere de mí, ¿qué? Porque yo siempre pido que Dios me dé, y lo que Dios quiere de mí, ¿qué? ¿Qué yo le estoy dando a Dios? ¿Qué yo estoy haciendo para Dios? Así que el apóstol Pablo nos dio cátedra de lo que es servir a Dios en estrecheces, en momentos de dificultad, en momentos de lucha, en momentos de prueba, en momentos donde muchos se le fueron del lado y lo dejaron solo cuando vieron lo que le venía arriba porque recibía, dice que amenazas de muerte. Se fueron y lo dejaron. Y en muchas de las epístolas Pablo menciona los nombres de los que se fueron y lo abandonaron. Sin embargo, Dios nunca lo abandonó. Dios siempre estuvo con él. Así que, hermanos, si tú tenías dudas en tu corazón, o ya tus fuerzas espirituales estaban declinando, o estabas pensando de que ya esto se había acabado, no, ahora es que esto se pone bueno. Ahora es que esto se pone bueno. Iglesia, esto se está poniendo bueno. Esto para la iglesia es una bendición. Esto para la iglesia es algo glorioso. ¿Sabe por qué? Porque lo que la iglesia viene comunicando de por muchos años, hoy en día se está haciendo latente y verdadero. Entonces la razón no grita. La razón no grita. La razón habla. Y es lo que está haciendo la Escritura. Hablando. Donde hay un mundo entero de rodillas ante Dios. ¿Y Dios necesitó de usted? Me pregunto, ¿Dios necesitó de mí para Él hacer lo que está haciendo? ¿Dios necesitó de mí? No. Dios ha puesto al mundo de rodillas con su poder. Dios ha puesto al mundo de rodillas ante su presencia con su poder. Amado hermano, Dios no necesita de mí. Yo necesito de Él. Y es lo que tenemos que entender. Hermano, que bajemos un poquito nuestros deseos. Que bajemos un poquito nuestras actitudes, que bajemos un poquito nuestra arrogancia, que bajemos un poquito en la posición que nos queremos acomodar porque yo quiero llegar ahí y deje que sea Dios el que obre en su vida. Y si usted no llega ni a sargento y se queda, como dicen en mi país, cobito, como decir soldado raso, quédese ahí, que ahí es donde Dios lo quiere. Pero no pretenda alcanzar más allá. Porque el que alcanza más allá lo alcanza cuando Dios lo lleva de su mano. El apóstol Pedro dijo estas palabras, el apóstol Pedro, dijo, cuando era niño, hablaba como niño, actuaba como niño, hacía lo que yo quería, iba donde quería y nadie me cuestionaba. Pero ahora después de viejo, otro me toma de la mano y me dirige. Y claro está, después que uno llega a la edad, es verdad, ya cuando uno usa bastón, ya se le borra la memoria y ya es el hijo, el nieto, el que lleva uno aquí y para allá y lo lleva a la cita y lo lleva a esto, pero el apóstol fue más profundo en esto.
El apóstol lo que quiso decir fue: cuando yo no conocía a Dios, que era un niño, yo hacía lo que yo quería y como yo quería, e iba donde yo quería. Pero ahora, después de viejo, es decir, después que he madurado, que tengo la capacidad, que soy una persona ya con conocimiento, Jesucristo me toma de la mano y me lleva donde Él quiere, no donde yo quiera. Y me dice lo que yo tengo que hacer. Y suena como un poco dictatorial, pero en la realidad somos libres en muchas cosas. Pero en cuanto a nuestra vida espiritual y a nuestra vida de reacciones, a nuestra vida moral, aquí en la tierra, quien nos toma y nos lleva se llama Jesucristo a través de su palabra. Pero a veces queremos que vengan alguien y nos tome de la mano y nos lleve, cuando quien nos toma de la mano y nos lleva a nosotros por el caminar del Evangelio se llama la Biblia. Pero la Biblia es el libro menos leído que hay. Es el libro donde nosotros, amado hermano, podemos encontrar el pan de vida. Sin embargo, es el libro que menos leemos. Es el libro que menos escudriñamos. Es el libro que menos buscamos. Es ahí donde menos buscamos el consejo de Dios. Lo buscamos en todo el mundo y llamamos a la hermana, al hermano, a aquel y al otro para que nos dé un consejo para ver cómo salimos de nuestra crisis espiritual, cuando la realidad es que nuestra respuesta está en las páginas de la Biblia. Porque aunque esta palabra está plasmada en letra, mientras esté ahí no hay efecto, porque no hay quien la escudriñe, no hay quien la crea. Pero una vez usted la crea, la palabra causa un efecto tan y tan poderoso en su vida que cambia el corazón, cambia el alma y cambia la actitud de la persona. Así que yo le invito a usted a que usted sea un poquito más apegado a las Escrituras, sea un poquito más apegado a las doctrinas bíblicas. Sí, porque cuando hablamos doctrinas, hermano, la gente enseguida se le va la cabecita para otros lugares. La palabra doctrina se interpreta como enseñanzas. Y las enseñanzas, las doctrinas bíblicas son tan y tan y tan profundas que cuando nosotros las leemos con interés de aprender lo que dice, aprendemos muchísimo. Pero cuando la leemos con el interés de buscar lo que yo quiero decir, entonces ahí es donde tenemos tropiezos, porque la palabra no es para contienda, ni la palabra vino para ser adaptada a mi conveniencia. La palabra vino para que yo me adapte al modelo de Dios. Y como Dios quiere que yo me adapte a su modelo, tengo que seguir la guía que es la palabra del Señor. Así que yo le invito a usted a que usted lea la Escritura y que usted escudriñe. Le voy a dar como asignación, hermano, léase ese libro de Filipenses, pero en el capítulo 4, léalo bien con detenimiento y lea los versículos primeros y los últimos al final, y se va a dar cuenta del por qué el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Hermano, esa palabra ayer me dio un golpe duro. Estaba yo sentado y llegó ese versículo bíblico a mi mente. Y aunque yo había predicado de ahí, yo dije: ¿por qué el apóstol dijo esa expresión tan espontánea después de haber pasado por momentos tan difíciles? ¿Por qué el apóstol dijo una expresión tan espontánea y se ve tan relajada, tan confiada? El tono que se ve, la forma en que se compone esa expresión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un grito de victoria, un grito de libertad, un grito de seguridad. Hermano, Dios es grande. Lo que el apóstol Pablo dijo aquí fue la afirmación más grande que él dijo en su vida. Él dijo: hasta la muerte voy a vencer en nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no soy yo quien la venzo, fue Él quien la venció. Y como Él la venció, entonces todo lo puedo. No hay límites para mi vida, porque aún después de la muerte tengo vida. Oiga, estoy glorioso, la palabra es profunda, pero lo voy a dejar ahí, porque en otra ocasión, si Dios lo permite, entonces estaremos en otra diserción de otra escritura o de esta misma, pero lo voy a dejar ahí. Y lo voy a dejar a usted que medite en esa palabra. Y que se pare y no piense más en ese verso bíblico como usted lo usa en la iglesia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siéntese y mire también que cuando usted hace una expresión de esa índole frente a un altar o frente a una iglesia, hay uno que tiene los oídos abiertos, que está escuchando lo que usted está diciendo y dice: todo lo puedes. Conozco tus debilidades. Sé por dónde fallas.
Así que vamos a ver si es verdad. Hermano, porque a veces usamos la palabra en una forma retante, donde nos paramos como si fuéramos los superhombres y nos olvidamos de que nosotros subsistimos y existimos y somos lo que somos porque Dios nos protege y Él es el que está a nuestro lado como cuan poderoso gigante, pero a veces lo decimos en una forma como de autonomía, como que yo puedo. Y no sabemos que hay un enemigo que está diciendo, ajá, yo sé cuáles son tus debilidades. ¿Sabe qué? Todos tenemos una debilidad que el enemigo no la tiene medidita y que sabe por dónde entrarnos. Y si no dependemos de Dios, amado hermano, cuando usted tira esa palabra es un reto que usted hace. Y cuando usted hace un reto sin Dios autorizarlo, aguántese entonces, amárrese los pantalones, que lo que le viene es candela para arriba. Así que asegúrese bien de usar la palabra, como le dijo Pablo a Timoteo, que usa la palabra bien, que usa la palabra bien aplicada y dentro del contexto que tiene que aplicarla y no usándola como una herramienta para mi conveniencia. La Biblia no se hizo para usarla para mi conveniencia. La única conveniencia que tengo es la conveniencia espiritual, lo que llena mi alma y me hace crecer y me hace ser más humilde delante de Dios. Así se usa la palabra, pero no para proyecciones de lo que yo soy o como soy. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Inclinemos los rostros, hermanos, y vamos a orar al Dios del cielo. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Hermanos, el caminar en el Evangelio es duro. Las luchas en el Evangelio son duras. Las batallas son duras. Hay que derramar lágrimas. Cuando uno ama, hermano, hay que derramar lágrimas. Cuando uno ama, uno se sacrifica. Porque es bueno hablar, hermano, cuando usted ha vivido toda su vida en esta nación y lo ha tenido todo. Pero no es lo mismo cuando usted ha tenido que dejar su hogar, ha tenido que dejar su familia, y si ha tenido que ir a predicar a otro país en lugares inhóspitos, en lugares donde su vida corre peligro, en lugares donde usted está pasando, hermano, necesidades sin tener, como decir, necesidad humana de hacerlo simplemente por agradar el Evangelio. Porque es muy bueno, hermano, subirse a un púlpito y predicar el Evangelio. Es muy bueno estar uno de evangelista de altar en altar, predicando palabras. Pero también, amado hermano, hay gente en muchos lugares, tanto en este país como en muchos lugares donde hace falta un hombre, una mujer que se disponga a decirle, Dios, envíame a mí. Pero hoy en día nadie quiere hacer las misiones. ¿Sabe por qué? Porque estamos demasiado muy cómodos. Es difícil después de yo tener un grado ministerial, tener que bajarme a irme a trabajar para gente pobre y bendecir y servir a otros. Pero yo le digo, hermano, que lo más grande que puede tener un hombre de Dios es cuando se baja del lugar donde está y se baja a la posición de siervo. Eso es lo más grande que hay, porque Dios bendice, Dios ayuda. Y a veces la gente la bendición toda la lleva a una casa, a un carro o a buen dinero en el banco. No, la bendición más grande que puede haber es, amado hermano, como pasó en estos días, como le dije al principio testificando, cuando un alma acepta a Cristo y cuando un alma se arrepiente ante la presencia de Dios. Esa es la recompensa más grande. No hay dinero que pague la alegría que causa esto. Hermano, como decía un predicador en mi país, los ricos están completos. A mí lo que me toca es trabajar. Si Dios le place darme, Dios me dará. Pero de algo sí estoy seguro, que la Biblia dice que no habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si yo tengo disposición de trabajar, Dios me va a proveer. Pero si yo no quiero trabajar, entonces usted lo que va a hacer es un vividor. Así que adelante en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre y te doy gracias. Y en este día te pido que esta palabra, Dios del cielo, Señor, que hemos proyectado o hemos plasmado, Señor, en la mente de nuestros hermanos, traiga frutos. Sobre todo fruto de arrepentimiento para aquel que no te conoce. Pidiéndote, Padre amado, que tú añadas al conocimiento y a la sabiduría de cada uno de los hermanos, que puedan entender esta palabra y plasmarla y vivirla conforme a como ella es. Padre, gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que dijo presente. Gracias por cada uno de los hermanos, Padre amado, Señor, que han hecho comentarios.
Gracias por cada uno de ellos, Padre amado. Señor, bendice a los pastores. Bendice, Padre amado, Señor, a cada hermano, a los hijos, sálvalos, Dios mío. Mira aquellas necesidades, las enfermedades que hay en tu pueblo. Señor, sana para gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Gracias te doy nuevamente, Padre, porque me permitiste nuevamente estar a través de estas líneas para así llevar el mensaje de tu palabra, pidiéndote, Dios, que tú te glorifiques y que obres en una forma especial, Padre. Gracias, Padre amado, Señor, porque siendo inmerecedor de tu gracia, a ti te plació, Padre amado, darme tu gracia. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios les bendiga. Dios les guarde. No sin antes, pues, decir a los hermanos, si tienen alguna petición delante del Señor, algún amigo que tenga alguna petición, puede ponerla ahí en la página de Facebook Live. Perdón. Y el hermano Nelson estará tomando nota. Estaremos orando por sus peticiones para que el Dios del cielo se glorifique. Amén, hermano. Para que Dios se glorifique y Dios haga los milagros que tiene que hacer. Nos informan aquí, ¿no, hermana Loida González? Que no nos olvidemos de orar por nuestra hermana Mili y familia. Así que sigamos orando por nuestra hermana Mili y familia para que Dios dé fortaleza y que Dios pose su mano de salud y que Dios bendiga a esa familia en una forma especial. Luis, Dios te guarde. Y adelante, sabes que la palabra lo dice, todo en Cristo se puede. Así que adelante en el Señor. Seguimos orando por los pastores García para que Dios los bendiga allá en North Carolina y que Dios haga el propósito que tiene con ellos allá. Seguimos orando por la salud de nuestro pastor para que Dios pues siga trabajando y que haga ese milagro por nuestra pastora Ciola. A quien amamos mucho, apreciamos mucho y estimamos, esa sierva incansable, esa mujer que está mano a mano en el ministerio pastoral con su esposo, una mujer que pues respetamos y amamos. Y hermana Ciola, le tenemos demasiado de mucho cariño y adelante en el Señor, siga trabajando, que su recompensa va a ser grande en el cielo. A esos hijos del pastor, también de mi parte, yo quiero agradecerles a ellos por ese trabajo que hacen en la iglesia junto al ministerio de sus padres. Quiero felicitarlos, darles las gracias. Yo sé que ese padre está súper orgulloso. No somos perfectos, pero dentro de nuestras imperfecciones trabajamos juntos y alcanzamos lo que queremos. Y todos los hijos de nuestro pastor, todos ellos están activos, trabajando en la obra y haciendo lo que tienen que hacer para ayudar a su papá dentro del ministerio. Así que felicitamos a esta familia y a los hijos del pastor, a todos. No voy a mencionar nombres por temor de que se me quede alguno, pero a todos ellos queremos darle las gracias, yo personalmente y la iglesia, por ser esos hijos que apoyan el ministerio de ese padre, ese ministerio de la iglesia. Esto para mí es algo extraordinario y grande como pastor, y me llena de gozo y me llena de alegría el ver esta familia, cómo trabajan para la obra del Señor y cómo se entregan, y todos están buscando cómo haya la perfección, de que todo salga bien, de que todo con cuidado, cuidan muy bien la iglesia, cuidan muy bien la obra, son como los soldados que vigilan para que todo salga bien. Y yo personalmente doy fe de eso, porque pues me he encariñado mucho con ellos y la gloria es del Señor. Y así oramos por cada uno de nuestros hijos en la iglesia para que el Señor pues los traiga y también podamos disfrutar de esa bendición que tiene muchos hermanos de la iglesia ver sus hijos aquí. Hermano, es motivo de regocijo, es motivo de alegría para nosotros saber que los hijos de nuestros hermanos sirven a Dios. Hermano, porque el gozo de mi hermano debe de ser mi gozo, la alegría de mi hermano debe ser mi alegría, pero también el llanto de mi hermano debe de ser mi llanto. Así que sigamos unidos como nos aconseja nuestro pastor, los unos con nosotros, con las palabras de nuestro pastor. Ámense, apóyense, desen cariño, sigamos adelante. No somos perfectos, somos imperfectos. Como dice nuestro pastor, si hay alguno que
tiene alguno con algo con otro, como pasa dentro de toda sociedad y dentro de todo ser humano. Somos una iglesia, pero no somos perfectos. Pues vamos a buscarnos, vamos a perdonarnos, vamos a seguir adelante, porque el Dios del cielo tiene una recompensa grande para nosotros. Porque si nosotros fuéramos seres perfectos, no hubiera discordia. Pero como somos seres humanos que tenemos imperfecciones, siempre van a haber malos entendidos. Pero qué bueno que hay un Dios que nos une. Porque a veces la gente ve la iglesia como algo perfecto. Pero la iglesia no es algo perfecto. La iglesia somos gente que tenemos la salvación y amamos a Cristo, pero somos seres humanos como los demás, que tenemos dificultades, tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos batallas, tenemos desavenencias dentro de la familia, situaciones que llegan, pero qué bueno que Dios siempre vega y las cosas se resuelven. Es que Dios es un Dios maravilloso. Por eso damos gloria y honra al Señor. Así que Dios les bendiga. Dios les guarde. Muchas gracias a todos los hermanos que estuvieron ahí presentes. Y entonces será hasta la próxima emisión, que creo que es el viernes. Ya el hermano Nelson le estará dejando saber quién será la persona que estará a cargo de esa ocasión. Así que seguimos adelante, seguimos glorificando el nombre del Señor. Acuérdese, el viernes y tenemos el domingo a la 1 de la tarde. También tenemos otra emisión de la Iglesia del Dios Altísimo Restaurando al Caído. Tenemos también, no sé la hora exacta de la iglesia, segunda iglesia de Dios Altísimo Restaurando al Caído, de nuestro hermano Agustín Serrano también, que están saliendo, dando el culto virtual también, el pastor Serrano predicando la palabra junto a su esposa, y estamos pues, como decir, alimentándonos unos a los otros a través de la palabra, aunque sea en este modo virtual, pero recibimos la palabra, que es lo que nos nutre y lo que nos llena. Y llegará el momento en que nos vamos a dar un abrazo. No se preocupe, si no lo damos aquí en la tierra, nos lo damos en el cielo, pero nos lo vamos a dar en el nombre del Señor. Así que por nada estéis afanosos. El Señor dijo, creed en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo personalmente me voy a hacer responsable a ustedes. Dios está a cargo. Dios está en el bote, Dios es el que lleva el timón y Él nos llevará a puerto seguro. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima. Amén y amén. Dios les guarde.